Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. Muy bienvenidos. De todo corazón les digo, qué bueno que están aquí. El jueves pasado me quedé con la justicia, ganas de hablar de la justicia, que es la justicia de Dios. Y me pasa algo que no sé si es bueno, porque lo veo muy bueno, que cuando me meto en un tema me profundizo en él y me gusta de corazón estudiar y escudriñar. Lo hago por mi vida, o sea, mi vida personal y para lo que Dios quiere hacer con mi vida, para poder dar de los talentos o la habilidad que Dios me da para que tú puedas disfrutar esa realidad del Dios vivo. Porque en lo natural todos los hombres tenemos 5 talentos o habilidades que vienen en cada uno diferentes. Y si tú descubres las habilidades que tú tienes, dadas por Dios, porque esas habilidades no vienen más que por Dios. Si tú descubres esas habilidades y desarrollas esas habilidades con la ayuda del Espíritu Santo, en cualquier cosa que tú hagas, vas a ser próspero. ¿Por qué? Porque ahorita muchas personas están haciendo cosas, pero no las están haciendo conforme su pasión o sus habilidades que tienen, sino que las están haciendo porque cayeron en un sistema que los gobierna y los hace hacer cosas que no les agrada, pero lo hacen porque dicen, tengo que comer, tengo que trabajar. ¿Sí? No dedican empeño o pasión a lo que ellos tienen por dentro por hacer. Y porque creen que no van a poder suplir la necesidad de ellos. Pero si ellos se pudieran dar cuenta que están errando, pues cambiarían su actitud. Por eso dice la palabra de Dios que todos aquellos que están muertos en delitos y pecados, ¿no? El que está muerto en delitos y pecados está separado del amor de Dios. Entonces no puede por Dios descubrir las habilidades que tiene. ¿Sí? Y si no puede por Dios descubrir las habilidades que tiene, hace lo que piensa, que cree que pues eso es lo que tiene que hacer para vivir. ¿Sí? Diga gloria a Dios. Y pues preparé el tema de la justicia como que si fuese a hacer un congreso de 3 días. Pero lo que quiero que aprendas de la justicia es una sola cosa. Que la vivas. Si tú vives la justicia de Dios, vas a entrar a un plano de vida totalmente diferente. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, así que prepara tu Biblia y vas a trabajar mucho con Biblia. Romanos 14, el tema es muy extenso, no necesariamente tiene que ser de esta manera como te puede ser revelado el reino. ¿Por qué? Porque Dios usa hablando de talentos a otros de otra manera para dar la enseñanza o la instrucción. Pero ahí en Romanos 14, versículo 17, vas a encontrar un versículo clave para mí para poderte enseñar, porque dice la Biblia ahí, porque el reino de Dios, ¿el reino de quién? No dice el reino de una institución, es el reino de Dios. Amén. Dice, está diciendo qué es y qué no es.
dice, no es comida ni bebida, o no es algo superficial, algo natural, ¿sí? Sino justicia, paz y gozo. Entonces, al momento que tú hablas del reino de Dios, estás hablando de algo que no pertenece a este mundo, ¿sí? Entonces, quiere decir que de la justicia que vamos a hablar no pertenece a este mundo. Estamos hablando de una justicia divina. Y dice que si tú eres hijo de Dios, perteneces al reino de Dios. Y dice que ese reino de Dios es justicia. Pero si tú no sabes qué es justicia, estarás en el reino por conocimiento sensorial, ¿sí? O por convicción de que Cristo está en tu vida, pero no vas a disfrutar aquí en la tierra, ¿sí?, lo que es el reino de Dios, porque no sabes qué es el reino de Dios. Pero cuando tú sabes por revelación qué es el reino de Dios, vas a ponerte pilas y vas a decir, entonces yo tengo que ejercer el reino de Dios. Y tengo que hacer lo que dice el reino. Dice que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. No se te olvide la última parte, que es la clave. Te están diciendo todo lo que es el reino, que no es comida ni bebida, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí nos están diciendo que el orden tuyo y mío, ¿sí?, es primeramente que tú sepas que habitas en Dios, que tú habitas en Cristo, que tienes al Espíritu Santo, porque no dice con el Espíritu Santo, sino dice en el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que Jesús nos explicó en su palabra, que Él nos iba a ayudar, nos iba a instruir, nos iba a capacitar, nos iba a recordar la palabra de Dios. Es nuestro abogado, es nuestro ayudante, ¿sí? Él es una persona que tiene habilidades naturales de la naturaleza de Él como Espíritu de Dios, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sabes cuál es el fruto de Él? Paz, amor, gozo, fidelidad. Diga fidelidad. Son los atributos de la persona del Espíritu Santo. Entonces dice que esto que estamos viendo aquí, que lo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz en el Espíritu Santo. No dice en tus habilidades. Sí, mira, fíjate lo que voy a hacer. Deja esa cosa ahí. Gracias. Dame tu mano. Ven conmigo. Mira, él no sabía que iba a pasearse por arriba del púlpito. Pues yo lo agarré y lo llevé. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Eso es lo que nos dice. Deja que la persona del Espíritu Santo te guíe para que puedas ejercer la justicia, la paz y el gozo. Desapareció tu manera de pensar y tu condenación que siempre andas arrastrando. Dijimos que vamos a trabajar guiados por el Espíritu Santo para destruir, ¿sí?, todo aquello que no pertenece a lo que es la verdad de Dios. Y estamos leyendo en Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si yo estoy en Él, pues yo no puedo decir, por ejemplo, me recuerdo cuando yo y mi hermano, que estábamos niños, nos dejaban ir a la feria, ¿no? Llegábamos a la feria, ¿sí?, y él decía, ¿tú para dónde vas a ir?
¿A qué juego te vas a dirigir? ¿Sí? No, pues yo le decía, mi mamá dijo que anduviéramos juntos. No, es que a mí no me gusta subirme en los caballitos y a ti sí. Y mientras tú estás paseándote a ti, yo me voy a ir a los carritos chocones, me decía él. Pero mamá dijo que juntos. Pues yo no sé, pero yo no te voy a dejar que te subas conmigo. Yo quiero manejar solo en mi casa. ¿Te diste cuenta? No dijo, las organizaciones cristianas que surjan en la tierra, hagan lo que les dé la gana. No, es mi Espíritu Santo el que te va a guiar a donde yo quiero que vaya cada uno de ustedes. Y quiero que vayan primeramente a buscar primeramente mi justicia, mi reino y mi justicia. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hemos estado haciendo por muchos años la iglesia? Cada quien quiere, no, es que yo creo en esto, yo creo en aquello. Es que no tengo tiempo para aquello, yo no tengo tiempo. No, dice la escritura ahí en Mateo, ve conmigo a Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Mira lo que la escritura dice. Dice, más buscad, primeramente ¿qué? No te está preguntando, ¿sabes qué? Yo no sé qué tú pienses, o si tienes un tiempo, depende cómo tú comprendas las cosas. No, aquí es una instrucción. Busca primeramente el reino de Dios. ¿El qué? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es algo invisible. No se ve. Y ahí está en terreno de la fe. Pero ahorita vamos a hablar de eso. El reino de Dios dice aquí que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sí? Y si tú te pones a analizar los versículos anteriores de ahí, ¿sí? ¿Qué era lo que quería la gente? Dios nos estaba diciendo que no te afanes. ¿Tú crees que Dios miente? Ok. Pues nuestros hechos y nuestros actos lo hacen mentiroso por no saber su justicia. ¿Ok? Si tú sabes, si hoy se te revela la justicia de Dios en tu espíritu, jamás te vas a afanar. Jamás te vas a mortificar. ¿Por qué? Porque dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Y si vas al 31, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos. Porque los gentiles, diga gentiles, ¿sí? Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Sí? ¿Sí dice así? Ok. Estamos hablando de justicia. Y la justicia de Dios es podríamos decir que es un atributo de Dios, pero realmente Él es justicia. Como Él es amor, como Él es santo. ¿Got it? ¿Sí? ¿Captas? ¿Sí comprendes eso? ¿Él es qué? Justicia. Como Él es amor. Y podríamos decir que un sinónimo de justicia es santidad. Él es santo. ¿Vamos bien? Ok. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora vamos viendo para comprender, porque Él dice que busquemos su reino. Tratemos de comprender cuál es su reino. ¿Sí?
ahí en Lucas 11:20, vas a encontrar una escritura que dice: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Uso ese versículo nomás para que te des cuenta que es el reino. Jesús ahí se estaba diciendo: yo soy el reino. El mundo, dice, Dios está en todas partes. No, Dios crió todas las partes. Dios creó todo. ¿Sí? Dice en el versículo: ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quiere decir que no estaba el reino de Dios. ¿Sí? Sí puedes ver la diferencia entre la creación de Dios y dónde está el reino de Dios. Ponte pilas aquí. Porque todo es que Dios está en todas partes. Si tú analizas bien esto, te vas a dar cuenta que Dios, ¿sí?, por naturaleza, todo está en Él. Todo por Él subsiste. ¿Sí? Pero Jesús estaba diciendo: ahora llegó el reino de Dios. Porque el reino de Dios es lo único que podía destruir el reino de las tinieblas. ¿Sí? ¿Recuerdan en Juan 10:10? El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Y ahora puedes ver el reino de Dios destruyendo las obras de las tinieblas. Ya sabes qué es el reino entonces. Prácticamente el reino de Dios es el que destruye las obras de las tinieblas. Por ponerle una comparación de la función que tiene el reino de Dios en mi vida. Si yo soy guiado por el Espíritu Santo, ¿sí?, y yo ejerzo la justicia de Dios, voy a poder vivir, ¿sí?, destruyendo obras de las tinieblas. ¿Got it? Ahora pues, vamos bien. Aleluya. Ve conmigo ahí a 2 de Corintios. Ahí en 2 de Corintios capítulo 2, dice la escritura: Segunda de Corintios capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículo 21. Amén. Dice la escritura aquí: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció el pecado? Jesús. Por nosotros el Padre lo hizo pecado. ¿Sí? ¿Qué era lo que me tenía bajo el régimen del ladrón? El que vino a hurtar, matar y destruir. El pecado. ¿Sí? Y vino Cristo y el Padre cargó en él por mí la naturaleza de muerte que yo tenía. ¿Sí? En él. La muerte se fue.
Cristo se llevó mi muerte. Cristo se llevó mi ruina. Cristo se llevó mi enfermedad. También se llevó mi pobreza. Mira, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, esa naturaleza se fue. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Justicia de quién? Pero tú tienes que, por el Espíritu Santo, en él, ser guiado en su reino. Porque el reino de Dios es justicia, paz, por el Espíritu. Yo tengo que ser guiado para que yo viva la justicia de Dios. Es como si yo te dijese, un ejemplo. Es que no quiero hacer difícil lo que es tan práctico, pero no nos enseñaron que yo ya soy justicia. Muchos supieron y saben que son justicia, pero no les ha funcionado porque no cuidaron la comunión con el Espíritu Santo. Y se fueron con la gracia y dejaron al Espíritu Santo. Y ahí tenemos doctrinas. ¿Por qué? Porque Dios me ha hablado. Ahorita regresamos aquí, pero ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Mira, adelántate 2 hojas ahí. Dice la Escritura ahí. Amén. En el versículo 5. Derribando argumentos. ¿Derribando qué? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? Del reino de Dios, de Dios. Y llevando cautivo lo que yo pienso. ¿Sí? A la obediencia de ¿quién? ¿Qué pasa con todas las enseñanzas que me sacan de la ecuación del que me va a guiar a la justicia de Dios? Tienen que ser derribadas, tienen que ser quitadas. No puedo justificarme con la gracia para pecar, ¿sí? Porque constricto al Espíritu Santo. Por eso es mentira que puedes tú, que la libertad con que Cristo te hizo libre te da permiso en el Espíritu. Acabo que en la carne lo estás haciendo, dicen unos, no en el Espíritu. La justicia de Dios es la soberanía de Dios. ¿Sí? Como leímos ahorita, si por el dedo de Dios echa fuera a los demonios, el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Ahora en el caso de nosotros, leíamos ahorita que Dios puso en él la naturaleza que me tenía en dominio, la muerte que me pertenecía, estar muerto en delitos y pecados. ¿Sí? Vino a matar, ¿y a qué más? Todo lo que destruye tu economía, lo que destruye familia, lo que destruye, lo que miente, cada pensamiento que es mentira, ya los clavó ahí el Señor. Hermano, ¿y por qué yo sigo pensando en cosas, en pensamientos y pensamientos? Porque no has aceptado que tú eres la justicia de Dios en él. En cuanto tú te pares en la justicia de Dios y camines en la justicia de Dios,
¿Sí? Vas a andar hablando con la persona del Espíritu Santo. No vas a andar hablando con tus pensamientos. Hemos dedicado mucho tiempo a estar dialogando con pensamientos que vienen del mismo demonio, porque no hemos tenido la delicadeza de permanecer en la justicia. La justicia de Dios es en el Espíritu Santo. Entonces, para yo hacer valer la justicia de Dios en mi vida, 24 horas, es levantarme en la justicia de Dios, en el Espíritu Santo. Oyendo a la persona del Espíritu Santo hablar conmigo. ¿Sí? ¿Tú crees que Él me va a decir, no, pues fíjate que se ven las cosas muy mal, Eduardo? No, Él no habla eso, no es el lenguaje del reino de Él. Es poder. ¿Sí? Cuando venga, dijo el Señor Jesús, cuando el Espíritu de Dios venga, recibiréis poder. Hay muchas promesas de Dios y es muy extenso este tema, podemos hablar de cada área con la justicia de Dios. Pero en general yo quiero que nada más sepas que lo que leímos ahorita en 2 de Corintios, estábamos en 2 de Corintios 5:21, estábamos leyendo, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú puedes decir yo soy justicia de Dios en él. Sí, pero no se te olvide que tú no puedes operar en esa justicia fuera del Espíritu Santo. Ese es el requisito. ¿Sí? Mira, nada es por obras. Y te puedo dar ahí bueno, vamos a pasear. Hay muchos versículos en el cual darte. Pero voy a darte unos poquitos. Ve conmigo. Romanos 5, verás. Vamos a ver Romanos 5. Cuando estés ahí puedes decir gloria a Dios. Aleluya. Aquellos que están atentos a esta enseñanza, Romanos 5, versículo 15, dice la Escritura. Pero el don no fue como transgresión. Romanos 5, ¿qué? 15. Dice, porque el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Ves ahí? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Está hablando de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Con el don no sucede como en caso de aquel uno que pecó, porque un solo pecado, por un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Justificación. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es. O sea, el propósito de la justicia de Dios en el cuerpo de Cristo es reinar. ¿Sí? Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de ¿qué? Los que reciben el don de ¿qué?
de la gracia. Los que reciben el don, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿La abundancia de qué? De la gracia y el don. ¿Sí? El regalo de la justicia de Dios. Pero no se te olvide, no puedes sacar de la ecuación al Espíritu Santo. Hoy en día ese es el problema más grande de muchos cristianos que están viviendo un cristianismo sin honrar a Dios. Todavía viviendo en un cristianismo, le llaman ellos light, que no existe. No existe eso. ¿Sí? Pero sin embargo así se denominan. A mí me he encontrado con hombres de negocios que me dicen, soy cristiano light. Oh. O sea, me dan a entender que simpatizan con la vida cristiana, pero que ellos todavía viven la vida loca, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esas personas tienen el problema más grave. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es para reinar en vida. Ve conmigo ahí, en el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de qué. Y estoy en el 18. Ok, voy a entrar de nuevo. Capítulo 5, versículo 18 de Romanos. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de qué. Esa vida es la vida Zoe. Amén. La vida Zoe es la misma esencia de Dios. Es la justicia de Dios. Ok. Qué bueno que estás contento. En el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos sean constituidos ¿qué? Justos. ¿Quién me constituye justo? Jesús. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. ¿Por qué? ¿La gracia reine por quién? Por la reine ¿qué? Una vez más, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Así que watch out con los videos que ves. Watch out con las enseñanzas que oyes. No podemos cambiar el sistema del reino. Ya esto lo estableció el rey. Y vamos a ver
frutos y manifestaciones que Jesús dijo. ¿Quiénes fueron los primeros colaboradores que él tuvo? Los discípulos. ¿Sí recuerdas? Ahorita vamos a ver ejemplos con ellos. Ve conmigo ahí a Romanos. Ay, Señor. Romanos 1, versículo 17. ¿Estás ahí? Porque en el Evangelio, ¿en dónde? La justicia de Dios. No dice la justicia de X organización. No dice todas las organizaciones quedan fuera de esto. Este es, por decir, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. ¿Sí? Puedes hacerlo así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo se revela la justicia? Por fe. ¿Sí? ¿Qué es una revelación? Una manera de entendimiento en tu espíritu. Es una revelación. Ya vi en el espíritu, ya lo vi, ya es para mí, es una realidad. ¿Sí? La justicia de Dios se revela por fe. Y para fe. Mas el justo, por la fe, va a vivir. O sea, lo que se te revela, que tú ves en la dimensión del espíritu, ¿sí? Y haces lo que ves en la dimensión del espíritu, eso es lo que vas a hacer, eso es lo único que hace que pueda vivir el justo. No hay otro método. No existen vigilias, no existen oraciones, no existen rituales, nada, solamente la fe. La fe viene ¿por qué? Y el oír la palabra. Si viene la palabra a ti y no la recibes, ¿hace efecto? Ahora, si la palabra viene a ti y la recibes, pero no la crees, de nada sirve. La palabra viene, la recibes y la retienes. ¿Sí? ¿Sí? Ok, ahí te va cómo es que el diablo ha engañado a mucha gente. La palabra viene, se recibe, se retiene, pero la palabra los incomoda. ¿Sí? Aunque la palabra por naturaleza te redarguye, te corrige, ¿sí? Nos instruye, ¿sí? Pero cuando te molesta porque tienes que dejar tu carácter, cuando te molesta porque tienes que dejar la fornicación, el adulterio, haz de cuenta que estás diciendo, aquí está la palabra, no la quiero. Porque el justo por fe vivirá. Por fe. Mira, léelo conmigo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué se revela? Por fe. Y si se revela por fe y se revela para fe, el Evangelio, voy a poder vivir mi justicia. Lo que Dios hizo en mí. Si yo ya soy justo, ¿qué tipo de problema puedo tener? Tú dices ninguno.
Pero Jesús advirtiendo a sus discípulos, vio algo. Ve conmigo ahí a Mateo 19. Es muy extenso esto, pero ahí vamos. Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 19. ¿Estás ahí? Mira lo que dice en el versículo 27. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo. ¿Y tenemos qué? Lee lo último. ¿Qué pues tendremos? O sea, como diciéndole, dejé a mi señora, dejé la casa, dejé los pescados y las redes por seguirte a ti. ¿Puedes verlo ahí? Está escrito que un discípulo le dijo, ¿qué tendremos? Como diciendo, ¿a cambio de qué? Ahí mismo en Mateo, ve conmigo en el capítulo 5. ¿Estás ahí? En el versículo 10. ¿Estás ahí? Mira lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecución. Léelo conmigo. ¿Los que qué? Por causa de la justicia. Ahorita dijimos, soy justo, estoy bien, no pasa nada, ya soy justo. No, hay persecución. ¿Por causa de qué? ¿Y por qué la justicia provoca que haya persecución? Te voy a decir un versículo chino. Ahí te va para que te caiga el 20 así. La excelencia provoca envidia. ¿Verdad que no es chino? ¿Verdad que es bíblico? La excelencia provoca envidia. Cada vez que te comienza a bendecir Dios, cada vez que comienzan a haber cambios en tu vida, cada vez que ven que eres una mejor persona, cada vez que tú estás ejerciendo la justicia de Dios y que comienzas a decir, no, eso es basura, no me conviene, no voy a consignar al Espíritu Santo por aquello, no voy a consignar al Espíritu Santo por aquello, no voy a consignar al Espíritu Santo por esto. ¿Sí? Cada vez que viene una plática, imagínate que se sentara el mismo Satanás ahí y te dijera, fíjate, y empezar a querer hablar contigo y tú dices, ¿por qué te voy a ir a ti teniendo yo adentro de mí a la persona del Espíritu Santo? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Agarra tu trasero y sácalo de aquí. ¿Por qué? Porque le estás hablando en el nombre de Jesús. ¿Sí me explico? Al mismo diablo. Hemos dado mucho énfasis a los pensamientos. Hemos dado mucho énfasis. Somos la misma justicia. Pero va a haber persecución, porque la misma justicia te va a llevar a ti a que el mundo de pecado, aquellos que son cristianos, ¿y todavía vas a esa iglesia? ¿Y a poco crees que Dios va a hacer algo ahí? ¿No ves que está sola la iglesia? ¿A poco Dios va a hacer algo? Ya, convéncete. Persecución. ¿Por qué? ¿Quieres que te desconecte del Espíritu? ¿Qué hemos peleado aquí? ¿Qué hemos mantenido aquí? ¿Qué hemos guardado aquí? Dale, que dale. Y a mí me han dicho, bájale rayitas, pastor, ya no hable de santidad. Sinceramente, me han dicho eso.
Me han hecho propuestas, pastor, quítese la corbata, sírvase sport, ponga luces. Haremos. Si no estoy sirviendo a un hombre terrenal, estoy sirviendo a un Dios eterno. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Yo me preparo como que si aquí estuviese una multitud de personas. Sé que hay una multitud de ángeles, pero sé que, oye lo bien lo que te estoy diciendo, para mí es hacer el trabajo por honrar en mi don que Él me dio para servirle a Él. Y ahí está mi galardón. Quiero obediencia, no sacrificio. Y soy guiado por Dios para hacer esto. ¿Por qué? Porque ahí lo puedes ver claramente ahí en Mateo 5, versículo 10. Mira lo que dice claramente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? ¿De qué? De la justicia. Porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. De ellos es el reino. ¿De quiénes son los dueños? Ahora, veamos aquí. Estamos leyendo Mateo 5. ¿Sí? Entonces ve conmigo a Marcos. Mira lo que dice Marcos 10. $28. Pedro comenzó a pegar de gritos aquí. Pedro comenzó a decirle a Jesús, he aquí nosotros hemos dejado a todo y te hemos seguido. ¿Sí? Aquí no le dijo, ¿y a cambio de qué? Respondió Jesús, o sea, Jesús inmediatamente dijo, ellos no entienden el sistema. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Escucha bien. 30. Que no reciba 100 veces más ahora. Que no reciba 100 veces más. ¿Qué recibiste en el momento que fuiste salvo? La muerte. Dejaste la muerte. Tienes nueva vida. Te puso en una posición de justicia. ¿Sí? Aquellos que recibieron la gracia en abundancia. ¿Sí? ¿Y el don de qué? De la justicia. Te dio la llave de la caja fuerte. Que no reciba 100 veces más. Ellos todavía no comprendían lo que ahorita tú ya puedes estar comprendiendo. Que todo lo que tú has dejado, ¿sí? Lo dejaste por algo que es eterno. Pero ya en esta tierra, físicamente dejamos, como dice ahí, estoy leyendo Marcos 11:28, no, Mateo 10:28, ok, 10:28. Entonces, dice, respondió Jesús, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras. Está hablando de cosas físicas también, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, ¿con qué? ¿Con qué? Y en el siglo venidero,
la vida eterna. Pero mientras tú estás aquí, ¿sí? Si tú te conviertes ahorita en un empresario millonario, ¿sí? Vas a tener una persecución. ¿Y por qué te puedes convertir? Porque te apropiaste de la justicia de Dios. Si por el dedo de Dios hecho fuera ¿qué? Demonios, el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. El momento que Dios te hace justo, te da la palabra a ti para que tú en el nombre de Él eches fuera ¿qué? Si tú comienzas a quitar los demonios que estorban que tú hagas los talentos que Dios te dio, tus talentos se van a desarrollar. ¡Bum, bum, bum! Pero tú por un lado quitas demonios, pero por el otro lado viene la persecución. ¿Por qué persecución? Porque tuviste que mantenerte en la justicia de Dios. ¿Sí? Va a haber persecución. Se podría decir las envidias. La gente que dice tú, ¿cómo es que se hizo sobrenatural millonario esta persona? La justicia de Dios no nomás es para que sientas espiritualidad. No, es para que ejecutes el poder de Dios. De ejecutar. Por eso dice la Biblia, cualquiera que dijese a ese monte, quítate, ¿sí? Dice cualquiera, pero si vemos el contexto ya bíblico, cualquiera que está en la justicia, que permanece en el Espíritu y que es guiado por el Espíritu, le diga a ese monte, quítate, porque es la justicia. Es la naturaleza del reino de Dios en nuestras vidas. ¿Lo puedes ver? O sea, Dios contempló diciéndole a Pedro, ¿y nosotros qué? Espérate, le dijo, ¿verdad? Te voy a dejar todo. Todo lo que tú ocupes para lo que tus talentos, ¿para qué servían los discípulos? Para discipular. ¿Sí? Para eso los llamó a los apóstoles. Para discipular. Los apóstoles formaron la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y les dio habilidades para que ellos hicieran. En el momento que tú tomas la nueva vida en Cristo, eres dotado. ¿Sí? Por fe vas a vivirlo. El justo vivirá por la fe. Y para fe. El justo vivirá ¿por qué? Entonces, tú tienes que por fe diario. Yo ahora que estaba escudriñando la persona del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en el justo, no lo puedes quitar. Tenemos una iglesia ahora sin el Espíritu Santo. Le llamamos iglesia. Y sacaron de la ecuación la esencia de lo que te hace justo. Atribuyen más a una declaración de fe que a la misma persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Es que yo ya confesé a Cristo. Espérate. Aquí tienes claramente la palabra para que tú puedas caminar conforme el poder de Dios. Si tú quieres ver en esta vida, ¿sí? Porque dice que no seas como los gentiles. Por todo se quiebran la cabeza los gentiles. Yo te invito a hacer en tu casa un papel, un plan de trabajo. ¿Sí? Y tú, que no vengan pensamientos que te digan, tú no vas a poder andar en el Espíritu. En cuanto vengan esos pensamientos, ya estás listo para decir, yo no tengo que hablar contigo. ¿Sí? Voy a hablar con el que dice, todo lo puedo en Cristo
porque Él es mi fuerza. Y el Espíritu Santo comienza a hablar con él. Ya estuvo. Ya no voy a hacer con los gentiles. Voy a ejercer mi justicia. ¿Sí? ¿Cómo vas a ejercer tu justicia? Ordeno que todo impedimento en mis negocios sean quitados. Toda persona inadecuada. Soy cabeza y no cola. En el nombre de Jesús. Párate, y yo decreto, Padre Santo, que estoy hablando de tu justicia. Es tu justicia. Tú prometiste levantar un ministerio mundial. Ahorita estoy diciéndoselo a Dios. Él me prometió. Él me profetizó. Él lo va a hacer. Pero yo en el nombre de Jesús libero la justicia y el poder que Él me dio para quitar obstáculos que se oponen a que se manifieste el ministerio. La justicia de Dios, diga justicia de Dios, es Dios. ¿Puedes verlo aquí claramente? Entonces, la justicia de Dios fue provisión de Dios para esta tierra también, para que tú y yo viviésemos dependiendo de la autoridad y del poder que tenemos. Todo pertenece a Dios, todas las cosas son de Dios y se lo dio a la iglesia, pero la iglesia no ha sabido cómo agarrar las cosas, cómo obtener las cosas. No te conformes con cosas para acabalarte, sal de esa dimensión, ve más allá. ¿Cómo lo puedes hacer? Háblalo, dilo. Pero tienes que caminar con la persona del Espíritu Santo. Yo estoy viendo que todos los ministerios que sobresalen y que son guiados por el Espíritu Santo, veo cuánta persecución tienen. Pero cómo están. Diga gloria a Dios. Y Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Fíjate, tienes que dejar todo lo que estorba, todo lo que... la causa que tú estás dejando es por causa de mí, por seguir a Cristo. Número 1. Y 2, el Evangelio, o sea, su palabra. A mí en el tiempo cuando yo comencé a creer a lo que es esto, muchos me decían, ¿y si vas por una línea equivocada? Tal vez, pero el Espíritu Santo no. Pero el Espíritu Santo me va a redarguir. ¿Sí? Y yo prefiero ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que el Espíritu Santo? Porque nadie te va a decir a medianoche levántate y ve a Juan 4 o a tal cita bíblica, ¿sí? Y que la leas y de repente dices, wow. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. ¿Sí? Y tú puedes disfrutar una vida guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Para que puedas desarrollar la justicia de Dios. Por ejemplo, tú puedes a partir de hoy decir, ok, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en la vida actualmente? ¿Realmente es un talento que Dios me dio? ¿Realmente es lo correcto que le agrada a Dios que yo haga? ¿Estoy en la posición correcta ante Dios? Sí. Ok, ¿qué necesito para que esto abunde, para que esto crezca, para que esto fluya? Pues no sé por dónde empezar. Sí sé, yo te voy a decir hoy por dónde empieces. Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo, porque hay cosas que tú tal vez no sepas. ¿Sí? Tú me puedes decir, bueno, yo no soy empresario, yo nomás estoy agarrando un cheque, pero tú quieres ser millonario, de ahí no vas a hacerte millonario. ¿Sí? Porque te di una idea y que la vendas. Y sigues agarrando el cheque, pero ya te hiciste millonario. ¿Sí me explico? ¿Por qué? No estoy hablando solamente de dinero y que puras cosas materiales. Pero dijo Jesús, no sean como los gentiles, que viven para lo que van a comer, viven para lo que van a vestir, viven para pagar la renta. Para eso viven nomás. No sean como los gentiles. Vivan en la justicia. Diga gloria a Dios. Vean 2 Corintios 4.
Ya me lo termino. Hay mucho que puedes aprender sobre estos temas. Cuando lo encuentres, di gloria a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4. ¿Estás ahí? Amén. Mira lo que dice, a mí me llamó la atención este versículo por esto. Porque esta leve tribulación, dice, leve. Estamos en 2 de Corintios 4:17. ¿Leve qué? Tribulación o situación no agradable ante lo normal. Porque esta leve tribulación momentánea, diga momentánea, no dice que es estilo de vida. Es un ratito nomás, viene un pensamiento o viene una situación que te quiere separar de la comunión con el Espíritu Santo. Sí, persecución. Dice, producen en nosotros produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de qué? Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno ¿qué? ¿Peso de qué? De gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce. ¿Por qué? ¿Por qué produce? Te hace más, te ejerces más fe. ¿Ejerces qué? Porque vas a vivir por ella. ¿Y quién es tu ayudador? O sea, es algo que no puedes decir, se me acabó la fuerza, o se me acabó la capacidad. Y se produce más excelente y eterno peso de gloria. Escucha esto, más excelente y eterno peso de gloria, para que te des cuenta que la gloria de Dios está en tu vida. Que descienda tu gloria. Ahí nos están diciendo la gloria está contigo. Si tú vives en la justicia de Dios, produce, dice, un peso mayor de... Yo me acuerdo las imágenes de Moisés. Dice que la gloria de Dios salía de él. El peso de esa gloria salía de él. Pues cómo no, pues estuvo en la presencia de quién. ¿Qué crees que va a pasar contigo? Un estilo de vida andando con el Espíritu Santo. De repente va a haber gente que endemoniados enfrente de ti. Van a empezar a suceder esas manifestaciones. Yo he visto manifestaciones sobrenaturales sin que yo hable. Y ahora con esto, ¿por qué lo vas a hacer por fe? Lo vas a creer por fe, lo vas a vivir por fe. Me voy a mantener en la justicia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice ahí claramente, más excelente y eterno peso de gloria. Santo Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué es eso? Que veas en el Espíritu lo que el Espíritu te dice, te guía. Yo estaba orando en el Espíritu y de repente vi una casa tipo mexicana, casa tradicional mexicana de barrio, ¿no? Y veía una ventana
Las típicas ventanas, aquellas que se usaban de madera, ¿recuerdan? Antes de las de fierro. Y veía a alguien, ¿sí? Que se asomaba de adentro hacia afuera, donde yo estaba. Y le pregunté al Espíritu Santo y le digo, ¿y ese? Huyó, me dijo. Supe que era un espíritu, un demonio. Nomás te está viendo de allá, dice. Collones. Nomás me veía él. Nomás le veía esta parte a un rostro. Es real. Porque yo le pregunto, yo hablo con él y le pregunto cosas tan sencillas como muchas veces cosas que pues es una persona. Es el Espíritu Santo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Sí? Ve conmigo ahí a 2 de Timoteo, rápido, porque ya el del piano ya se está moviendo. En 2 de Timoteo 2, versículo 2. Oh, 2. Ok. Ahí en el capítulo 11. Perdón, 2. 2 Timoteo 2:11. ¿Estás ahí conmigo? Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿sí? También viviremos con Él. Fíjate cómo en la primera frase dice, somos muertos con Él. Ya estamos muertos. Y luego también viviremos con Él. Porque es vivir hoy y la vida futura. ¿Sí? ¿Puedes ver? O sea, un estado que tenías y ahora el estado nuevo que tienes. Dios quiere que vivamos en su justicia como estilo de vida. Dice, si sufrimos también, 12, reinaremos con Él. ¿Sí dice eso? Mi Biblia dice sufrir. Si tienes persecución, puedes decir. Si permaneces. En Reina Valera nos pegaron unos golpes muy fuertes. Si permaneces, dice, con Él. En inglés. Reinaremos con Él. Si le negamos, aguas. Si lo negamos, Él también, ¿qué? Nos negará. El 13. Si fuésemos infieles, Él permanece, ¿qué? Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Quiere decir que si tú por alguna razón o motivo nunca habías sabido que pudieras permanecer en la justicia, hoy puedes reconciliarte con el Espíritu Santo y decirle, perdóname porque no estaba viviendo una relación contigo como debo de vivirla. Él no se puede negar por su naturaleza. Y vas a retomar tu vida, pero no tratemos de usar a Dios. Es que Él nos use a nosotros. ¿A qué vine esta tierra? Pero voy a hacer a lo que yo vine a esta tierra, pero voy a
voy a vivir bien en esta tierra. ¿Sí? Diga bien. ¿Sí? Hay mucho que hablar sobre la justicia de Dios. Pero tenemos que cuidar, como dice aquí, si permanecemos fieles, reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos va a negar. Amén. Entonces, tú destruye de ti mismo aquello que no pertenece, que somete las cosas a la obediencia a Cristo. Por ejemplo, muchas veces, porque no siento, porque desde que tú te levantas en la mañana, tú estás en Cristo. ¿Sí? Pero tenemos 40, 30, 50 años levantándonos con los mismos pensamientos siempre, carnales. Y de repente te levantas y tienes que imponer los pensamientos espirituales. ¿Sí? Son como cuando conoces una casa allá por dentro y no hay luz. Tú andas por la casa sin luz porque conoces dónde están los muebles, todo. Los pensamientos que ya te gobiernan a ti todas las mañanas, así son. Pero ahora tienes que decir, I'm sorry, ya no. Ahora hay nuevos pensamientos. Ahora existe la persona del Espíritu Santo a quien yo le puedo decir, buenos días. Precioso Espíritu Santo, buenos días. Quiero ser guiado por ti porque estoy dispuesto a vivir la justicia en la cual pertenezco. La justicia de Dios. Es justicia divina. Dios es santo y es justo. Yo te invito a que leas todo lo que puedas relacionado a la justicia de Dios. Y que le preguntes al Espíritu Santo qué tan poderoso es. Vivir en la justicia de Dios. Van a comenzar a suceder milagros. Van a empezar a suceder milagros. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.